Sea bienvenido a nuestro canal. Si aún no es suscrito, suscríbete y esté con nosotros. Y hoy estamos aquí para más un Conociendo más, para vivir más la palabra de Dios. Y invitamos a todos a estar con nosotros. Gracias por todo que ya están agregando con nosotros aquí y estamos juntos en este ministerio digital. Juntos también con la radiovineyard.net, una radio por internet, y invitamos a todos a divulgar y que la palabra de Dios sea engrandecida a través de este website, radiovineyard.net, y puede en su canto izquierdo arriba, puede poner su play y escuchar alabanzas, escuchar la palabra que viene a edificar nuestras vidas. Y ahí tenemos los nombres de las músicas, de las alabanzas, que podamos cantar, que podamos vivir la palabra. Y juntos aquí en oración, pedimos también que conecte con nosotros con peticiones de oración. Estamos con teléfono, WhatsApp y muchas de las redes sociales que podemos nos comunicar, y estamos juntos, unidos por el amor de Jesucristo. Y también gracias a todos que ya tienen colaborado con nosotros, con ideas, con contribución, que podamos ser instrumentos de Dios para cambiar vidas. Entonces, hable con nosotros, venga junto a participar de todos nosotros, el ministerio de todos nosotros. Y también la sugerencia para creación de un sitio web para que podamos hacer el mejor para Dios, como también para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también gracias a muchos que ya están empezando a participar con nosotros. Ya tenemos un micrófono, ya tenemos un audífono, y despacio estamos llegando. Entonces, usted que puede, agréguese a nosotros y vamos difundir la palabra de Dios. En nombre de Jesús. Aleluya. Ahí estamos. Bueno, se te recuerda, iniciamos el estudio con la primera parte que hablamos sobre las obras de la carne. Y hablamos sobre pecado, hablamos sobre la naturaleza pecaminosa del hombre, la vieja naturaleza que todos nosotros tenemos. Y hablamos de una lista práctica que Pablo nos ha hecho en Gálatas capítulo 5, versículo de 19 a 21. También estuvimos hablando sobre qué significa las obras de la carne. Vimos en el griego o que es sarx, ¿verdad? Y vimos que tiene tres sentidos. Lo primero es la humanidad, lo segundo es lo físico y material, y lo tercero es la naturaleza humana. ¿Qué significa las obras de la carne? Mira, tenemos, en la primera parte tenemos muchos versículos para que usted pueda chequear con su Biblia y leerlos. Y espero que hayas estudiado esto, ¿verdad? Este es un estudio que no es solamente para se quedar aquí. Usted tiene que estudiar en su casa y practicar y platicarlos para que pueda estar entrando en su cabeza todas las cosas del Señor. La primera parte hablamos también de cuáles son las obras de la carne. Y vimos que Pablo las divide en 4 grupos. Lo primero es inmoralidad, lo segundo dioses falsos, lo tercero son rivalidad entre los hombres y lo cuarto son los excesos. Y vimos también que Pablo nos habla del peligro, del peligro de las obras de la carne. El peligro es que nos vemos al infierno, ¿ok? Y vamos ahora a hablar de la segunda parte de las obras de la carne. Análisis de vamos a hacer análisis de las obras de la carne. Podemos hacer las siguientes consideraciones
sobre las obras de la carne citadas por Pablo. La primera que vamos a hablar es sobre adulterio y fornicación. Y Pablo nos habla en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que que alguno tiene la mujer de su padre. Mira qué cosa fea pasaba en la iglesia de Corinto y hoy vemos igual, ¿no? Y cuando Paulo habla de adulterio y fornicación, que también puede traducirse por inmoralidad, en un término usado por los apóstoles en otros pasajes, y que se refiere a todo tipo de relaciones sexuales ilícitas. Entonces, tenemos ahí una tarea para que usted pueda ver, escribir estos textos y leerlos en su Biblia. 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 13 y 18. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Efesios, capítulo 5, versículo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Y 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Son textos para que usted pueda chequear en su Biblia o que el apóstol Paulo está hablando a nosotros. Lo segundo tema es la inmundicia, concepto muy amplio que está directamente ligado a la inmoralidad. Este concepto incluye no solo acciones, sino también palabras, pensamientos e intenciones impuras. O que pensamos, o que miramos, todo. La inmundicia, Jesús habla sobre ella en Mateos capítulo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesús va más adelante, más adelante. O sea, solamente de pensar, ya cometió esto. Pablo habla como inmundicia. Otro tema es la lascivia, palabra que también puede traducir como indecencia o libertinaje, y que también fue utilizada por Paulo en otras epístolas. Este término enfatiza principalmente la falta de dominio propio, donde una persona se entrega completamente a sus propios deseos estos pecaminosos, sin ninguna decencia. Y vemos Pablo hablando ahí, Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que pidieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, vemos que la lascivia es algo muy sencillo y tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Y vemos los textos que tiene para que usted pueda chequear con su Biblia, Romanos capítulo 13, versículo 13, y 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21. Un otro tema es la idolatría. La idolatría es un término que no solo se refiere a la adoración
de imágenes. Muchas veces pensamos que es solamente esto. La idolatría incluye todas las prácticas de adorar y rendir culto a falsos dioses, personas, objetos o cualquier cosa que desvíe la adoración del verdadero Dios. Aquí también hay una conexión con los pecados relacionados con la inmoralidad, ya que en el paganismo de la época había muchos cultos y rituales basados completamente en la inmoralidad sexual. En Éfeso estaba la diosa Diana, cuyos rituales eran de relaciones sexuales entre las sacerdotisas con hombres y mujeres de los cultos y en persona en los cultos. O sea, era una verdadera orgía, era algo que a Dios no le agrada. Y vemos lo que Jesús habla en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, Jesús deja muy claro que todos van a estar afuera. Y si usted va en el versículo 8, usted va a ver que los cobardes también no estarán en el cielo. O sea, esto pasa con quien es idólatra, con quien no está junto de las cosas del Señor. El próximo tema es hechicerías. Hechicerías, así, así. Hechicerías, el término es aplicado por Paulo en el sentido de brujería, donde las personas buscan poder sobrenaturales y sobrehumanos en fórmulas pócimas y encantamientos, reflejando fe en una especie de magia en lugar de confianza en Dios. El apóstol aplicó este término en estrecha relación con la idolatría. Y muchas veces vemos esto. Cuando buscamos una cura, cuando buscamos un beneficio, que no lo hacemos a Dios. No ponemos confianza en Dios. Queremos que alguien lo haga como nosotros queremos. El otro tema es las enemistades. Y Pablo habla en Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La enemistad se refiere a hostilidad y a antipatía. Puedo no gustar de una persona, pero no tengo que caminar con ella, pero no puedo desear el mal de esta persona. Puedo no ser simpático a ella, pero no puedo ser antipático. Esto es muy serio. Y nosotros como cristianos más tenemos que estar más atentos a cada un ítem de esta lista. El otro tema es discordias. Se refiere a disputas, discordias, contiendas, envidias, búsqueda de superioridad sobre los demás y querer ser mejor que los otros. Vemos que Pablo nos habla en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
O sea, tenemos personas que predican a Cristo porque tiene envidia o porque quiere contender con otra persona. Y vemos esto muchas veces dentro de las iglesias, de las comunidades. Pero la pregunta que nos queda es, ¿por qué predicamos? ¿Por qué servimos a este Dios? Nosotros tenemos que responder esto a Dios, ¿no? No necesita responder a mí, pero tenemos que hacerlo con buena voluntad. Y tenemos más algún textos acá para que usted pueda chequear con su Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos capítulo 13, versículo 13. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 4. Y Tito capítulo 3, versículo 4. Otro tema que Pablo habla es de los celos que tiene o que tenemos dentro de las propias iglesias y de las comunidades. Y vemos esto en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así es. Pablo menciona esto término en conexión con disputas. Tenemos celos porque queremos disputar, queremos competir con otra persona. Esto significa que los celos de los que habla el apóstol están relacionados con el egocentrismo que refleja resentimiento e envidia por los logros de otras personas. Muchas veces esto pasa cuando alguien habla, porque aquel predicador predica muy bien, quiero predicar como él. Ok, si te digo, si tiene lo mismo Dios, el mismo Espíritu, puede hacerlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tiene personas que hablan sobre celos espirituales. Eso no existe. No existe celos espirituales. No, yo tengo un poquito de celo, pero espiritual. No, celo es celo. Celo es pecado. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado. Y tenemos más dos textos aquí para que usted pueda chequear en su Biblia, Romanos capítulo 13, versículo 13 y 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20. El próximo tema son las iras que Pablo habla en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. O sea, me parece que Pablo no está hablando de una iglesia acá, ¿verdad? Cuando le habla de todo esto, parece que esto no es de una iglesia. Las iras del apóstol sigue el mismo racionamiento del vicio anterior cuando aplica este término. Está directamente relacionado con la enemistad, las contiendas y los celos que ciertamente resultan en arrebatos de ira, arrebatos de mucha cólera. Muchas veces vemos que las personas se iran dentro de la iglesia por una alabanza, por una prédica, por una oración,
por quem orou e por quem deveria ter orado, coisas que são tão pequenas e as pessoas dão tanto valor a isto, valoram tanto isto, sendo que para o Senhor isto não é importante. O que é importante para o Senhor não é o que tu hagas, é como haces em tu coração. O outro tema são as contiendas, aplicado em sentido de ambiciones egoístas, es decir, disputas por el poder. Vemos mucho esto dentro de las iglesias, dentro de las comunidades. Este tipo de comportamiento siempre resulta en reacciones opuestas a las opiniones de otras personas. Y vemos lo que Pablo habla en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vangloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. O sea, muchas cosas hacemos en las comunidades, en las iglesias, por vanagloria, porque queremos ser mejor que los otros, queremos ser más importante que los otros. Y esto vivimos aquí, ¿no, Ni? Mucho. Algunas veces vivimos aquí personas que cuando tiene una frase que dice que se quiere conocer una persona, dé a ella poder. Entonces va a conocerla. Y vimos esto. Pero no estamos, cuando vemos esto, vemos que la persona no está buscando caminar con el Señor. Buscan las cosas para su propia vanagloria. Y tenemos dos textos acá para que usted pueda chequear con su Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 8, y 2 de Corintios capítulo 12, versículo 20. Vemos un otro tema llamado disensiones. Resulta de la discordia antes mencionada, es decir, los hombres movidos por motivos egoístas buscan honores para sí mismo a todo costo. Y vemos Pablo hablando en Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos y en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. O sea, Pablo no habla aquí para que estes que traes divisiones, que traes tropezos, que traes disensiones. Pablo no habla, mira, acércate a él, hable de Jesús. Pablo no habla de eso. ¿O qué le habla? Y que os apartéis de ellos. Así. Personas que son disensiosas, personas que quieren traer divisiones, quieren traer tropezo para otras personas, lo siento, tienen que empezar aceptando a Cristo como su Señor, empezar el cambio en su vida, empezar la transformación que solamente el Espíritu Santo puede tener. Vemos mucha gente así. Y muchas veces tenemos que tomar mucho cuidado. Y Pablo es muy listo en hablar que os apartéis de ellos. Otro tema son las facciones. También aparecen como resultado natural de la secuencia de vicios descritas por Paulo, donde se forman grupos y conspiran unos contra otros, amenazando la unidad de la iglesia. Este comportamiento implica intriga partidaria. Son aquellos que quieren
acabar con el cuerpo de Cristo. La verdad, el cuerpo de Cristo somos nosotros y cada uno tiene una función y uno no es mejor que lo otro. Dios nos quiere todos igualitos. Por yo ser pastor, no soy más querido de Dios do que usted que no eres. Al revés, yo tengo más responsabilidad, más a responder a Dios do que usted. Pero somos igualitos. Y vemos Pablo hablando en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, las facciones sirven para aquellos que son aprobados como verdaderos cristianos. Entonces, va a tener, pero nosotros tenemos que nos mantener fieles a palabra, fieles a Dios. Un otro tema son las envidias. Se refiere al sentimiento de insatisfacción por lo que el otro es o tiene. Este es el tipo de sentimiento que lleva a una persona a consumirse a sí mismo. Vemos esto en Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así Pablo habla en Tito y tenemos algunos pasajes para que usted chequee con su Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 29, Filipenses capítulo 1, versículo 15 y Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 4. En toda la Biblia, nosotros encontramos varios textos que apuntan para esto. Otro tema son las borracheras. Se refiere a manifestaciones de descontrol e intemperancia provocados por bebedices e bebidas embriagantes que vemos en Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, nosotros tenemos que mantener nuestro foco en la palabra del Señor, nuestro foco en la eternidad. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con las borracheras, mucho cuidado. Muchas veces tenemos personas que quieren saber, se puede tomar una cerveza, se pueden tomar un vino. Esto es un tema muy sencillo que podemos tratar en otra oportunidad, pero no podemos perder de vista que nosotros no estamos arrollados a los afanes de esta vida. Al revés, estamos arrollados a la eternidad. Estamos aquí para vivir, sí, vamos a vivir, pero vamos a vivir con el foco en la eternidad. ¿Ok? Un otro tema es la gula. La gula, el término aplicado por Paulo se refiere al estilo de vida salvaje y extravagante que se puede traducir en las típicas orgías del paganismo de la época. Entonces,
Pablo también condenaba esto, porque sabía que esto era malo para nuestra vida, nuestra relación con Dios. Mi abuela decía que todo que es todo que es demasiado hace mal. Todo. No hay vuelta, hermanos. Todo que es demasiado hace mal. Pero, ¿por qué exactamente Pablo nombró estos vicios como obras de la carne? Como hemos dicho, la lista de las obras de la carne es representativa. Por lo tanto, ella representa todos los vicios y prácticas comunes a la naturaleza humana, a la naturaleza pecaminosa. A pesar de esto, los buenos expositores del Nuevo Testamento están de acuerdo en que el apóstol mencionó estos puntos específicos porque en este contexto era necesario que se mencionara. En el contexto de Romanos, de Corintios, de Gálatas, lo que ellos vivían. Esto significa que algunos destinatarios de la epístola a los Gálatas todavía luchaban contra la práctica de estos males. Además, esta lista también pertenece a su exposición de la superioridad del verdadero evangelio de la gracia sobre el falso evangelio. Este falso evangelio fue predicado por legalistas que insistían en que la fe en Jesucristo por sí solo no era suficiente para proporcionar la salvación. En otras palabras, Pablo estaba enfatizando que el yugo y las restricciones del legalismo no podían hacernos obedecer la voluntad de Dios y renunciar a las obras de la carne. Entonces, la enseñanza que solo el Espíritu Santo puede capacitarnos para vivir para Cristo de la manera correcta. Al hablar de la obra de la carne, Pablo también nos advierte sobre el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Nunca debemos confundir la libertad que disfrutamos en Cristo de las limitaciones de la ley con libertinaje. Somos libres, pero nunca debemos ser libertinos. La verdadera libertad en Cristo se puede ver en el fruto del Espíritu, mientras que el libertinaje se puede ver en las obras de la carne. Si usted tiene alguna duda sobre el fruto del Espíritu, aquí en YouTube tenemos un estudio sobre el fruto del Espíritu. Y Pablo habla muy en claro, ¿no? La libertad nos hace regenerar los frutos del Espíritu. La libertinaje nos muestra las obras de la carne. Pero la verdad, esta es una decisión suya y mía. ¿Qué decides? ¿Va a tener los frutos del Espíritu o va a tener las obras de la carne? Usted tiene que decidir. Y la verdad, usted que nos acompaña en este canal, ya vio que nosotros hablamos mucho de una relación personal con Dios. Es su relación personal con Dios. No necesita de ningún intermedio
Lo único intermedio es Jesucristo en nuestra vida. Pero es algo que usted y yo tenemos que decidir. Nos vemos el próximo viernes, donde estaremos trayendo otro estudio, un estudio que el Señor va a traer para nuestras vidas, para que usted y yo seamos edificados dentro de la palabra. Recordando que no es solamente para estudiar la palabra, mas para vivirla. Es esto que Dios quiere para tu vida y para mi vida, en nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros y los espero en el domingo, donde tenemos nuestro servicio de adoración en familia. Venga con su familia y vamos juntos a alabar a este Dios, Dios poderoso, Dios tremendo, Dios que tiene un plan para tu vida y para mi vida, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, en nombre de Jesús.